El miedo, esa emoción primigenia y visceral que ha acompañado a la humanidad desde sus albores, se presenta en la experiencia contemporánea como un adversario a ser doblegado, una sombra paralizante que obstaculiza el progreso y la realización personal. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. La cultura moderna, imbuida de una búsqueda incesante de la positividad y la comodidad, tiende a relegar el miedo al rincón oscuro de las emociones negativas, un intruso no deseado que debe ser erradicado a toda costa. Sin embargo, una inmersión profunda en la sabiduría ancestral de diversas culturas revela una perspectiva radicalmente diferente. El miedo no es un enemigo a ser aniquilado, sino una poderosa fuente de energía intrínseca, un catalizador para el crecimiento, la resiliencia y la autotrascendencia, esperando ser comprendido y utilizado sabiamente a nuestro favor. Lejos de ser una debilidad a superar, el miedo, desde la óptica ancestral, es reconocido como una señal vital, un sistema de alerta interno sofisticado, diseñado para asegurar nuestra supervivencia y guiarnos a través de los peligros inherentes a la existencia. Las culturas originarias, íntimamente conectadas con los ritmos de la naturaleza y las fuerzas primarias de la vida y la muerte, no buscaban negar o reprimir el miedo, sino más bien cultivaban una relación de respeto y entendimiento con esta poderosa emoción. Lo veían como un mensajero, un indicador de límites, un precursor de la transformación y una fuente inagotable de energía potencial que, canalizada adecuadamente, podía impulsar actos de valentía, ingenio y profunda sabiduría. La clave para transformar el miedo de un obstáculo paralizante a un aliado fortalecedor reside en la comprensión profunda de su naturaleza y en el desarrollo de la habilidad para interactuar con él de manera consciente y estratégica. La sabiduría ancestral nos enseña que el miedo no es una entidad monolítica, sino un espectro de experiencias que varían en intensidad y origen. Distinguir entre el miedo instintivo, que nos protege del peligro real, y los miedos irracionales alimentados por la ansiedad y las creencias limitantes, es el primer paso fundamental en este proceso de transformación. A través de prácticas ancestrales como la meditación, la conexión con la naturaleza, los rituales de paso y la narración de historias, las culturas originarias cultivaban una relación de respeto y entendimiento con el miedo. Aprendían a escuchar susurros, a discernir sus advertencias y a movilizar su energía para enfrentar desafíos, superar adversidades y expandir los límites de su potencial. La valentía, desde esta perspectiva, no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar con determinación y claridad a pesar de su presencia, utilizando su energía como combustible para la acción. Exploraremos en profundidad las enseñanzas ancestrales sobre la naturaleza del miedo, desentrañando las claves para comprender su lenguaje y acceder a su energía. Analizaremos cómo diversas culturas originarias abordaban el miedo a través de sus prácticas espirituales, sus rituales y su cosmovisión, revelando las estrategias atemporales para transformar esta emoción aparentemente negativa en una fuerza impulsora para el crecimiento personal, la resiliencia y la conexión profunda con nuestra propia fuerza interior. La sabiduría ancestral nos invita a dejar de huir del miedo y a comenzar a danzar con su energía, aprendiendo a usarla como un faro que ilumina nuestro camino hacia la autenticidad y la plenitud. En la cosmovisión ancestral, el miedo no es un error del sistema emocional, sino una señal intrínseca y valiosa que merece ser escuchada con atención y discernimiento. Es un mensajero que nos informa sobre posibles peligros, tanto externos como internos, y nos impulsa a tomar precauciones para asegurar nuestra seguridad y bienestar. Ignorar o reprimir esta voz ancestral de precaución puede tener consecuencias perjudiciales, mientras que aprender a interpretarla sabiamente puede guiarnos hacia decisiones más informadas y acciones más prudentes. El miedo instintivo, el legado de la supervivencia, el miedo primario, aquel que surge ante una amenaza real e inminente, es un legado evolutivo
que ha asegurado la supervivencia de nuestra especie durante milenios. Esta respuesta instintiva, que se manifiesta a través de la activación del sistema nervioso simpático, lucha, huida o paralización, nos prepara para reaccionar rápidamente ante el peligro. La sabiduría ancestral reconoce la importancia vital de este miedo y nos enseña a honrar su función protectora, respondiendo con agilidad y determinación cuando la supervivencia está en juego. El miedo como indicador de límites. El miedo también puede surgir como una señal de que nos estamos acercando a nuestros límites, ya sean físicos, emocionales o psicológicos. Sentir miedo ante una tarea desafiante o una situación desconocida puede indicar que necesitamos prepararnos mejor, buscar apoyo o reconocer que quizás no sea el momento adecuado para avanzar. La sabiduría ancestral nos invita a prestar atención a estas señales sutiles, a respetar nuestros propios límites y a evitar la imprudencia que puede llevarnos al agotamiento o al fracaso. El miedo como espejo de nuestras inseguridades. En ocasiones, el miedo no refleja una amenaza externa real, sino más bien nuestras propias inseguridades, creencias limitantes y heridas emocionales no resueltas. El miedo al fracaso, al rechazo o al juicio pueden ser proyecciones de nuestras propias dudas y temores internos. La sabiduría ancestral nos anima a utilizar el miedo como un espejo que refleja nuestras vulnerabilidades, brindándonos la oportunidad de explorarlas, comprenderlas y sanarlas. Dale like, suscríbete y comparte. La sabiduría ancestral reconoce que el miedo, en su esencia, es una poderosa forma de energía primordial. Al igual que la electricidad, puede ser peligrosa si se maneja incorrectamente, pero increíblemente útil si se canaliza adecuadamente. La energía del miedo puede ser paralizante o propulsora, dependiendo de cómo elijamos interactuar con ella. Aprender a canalizar esta energía visceral puede transformarla en un combustible para la acción valiente, la determinación y la superación personal, la alquimia emocional, transmutando el plomo en oro. Las tradiciones ancestrales a menudo emplean metáforas alquímicas para describir el proceso de transformación interior. El miedo, percibido como un metal base de la emoción, puede ser transmutado en la oro de la valentía y la resiliencia a través de la comprensión consciente y la acción deliberada. Al enfrentar nuestros miedos en lugar de evitarlos, aprendemos a dominar su intensidad y a utilizar la energía que generan para impulsarnos hacia adelante, el impulso de la supervivencia, movilizando la reserva interior. El miedo, en su raíz más profunda, está ligado al instinto de supervivencia. Cuando nos enfrentamos a un desafío que percibimos como significativo, el miedo puede movilizar una reserva de energía física y mental que quizás no sabíamos que poseíamos. La sabiduría ancestral nos enseña a acceder a esta reserva interior, a utilizar la urgencia del miedo como un catalizador para la acción decisiva y a descubrir nuestra propia capacidad de resistencia ante la adversidad. La danza del guerrero, actuando con presencia a pesar del temor. En muchas culturas guerreras ancestrales, la valentía no se definía como la ausencia de miedo, sino como la capacidad de actuar con presencia, determinación y habilidad a pesar de su intensa presencia. Los guerreros aprendían a reconocer el miedo, a sentir su energía en sus cuerpos, pero a no permitir que los paralizara. En cambio, utilizaban la adrenalina y la agudeza mental que el miedo generaba para enfocarse en la tarea en cuestión y actuar con precisión y coraje. Diversas culturas ancestrales desarrollaron prácticas específicas para integrar el miedo de manera saludable y utilizar su energía de forma constructiva. Estas prácticas, transmitidas de generación en generación, ofrecen valiosas lecciones para navegar nuestros propios miedos en la actualidad. La meditación y la observación consciente. Tradiciones meditativas ancestrales, como el budismo y el hinduismo, enseñan la importancia de observar nuestras emociones, incluyendo el miedo, sin juicio ni apego. Al sentarnos en silencio y observar las sensaciones físicas y los pensamientos asociados al miedo, aprendemos a desidentificarnos de él
y a reconocerlo como una experiencia transitoria, en lugar de una verdad inmutable. Esta observación consciente nos permite comprender mejor la naturaleza de nuestros miedos y reducir su poder sobre nosotros. La conexión profunda con la naturaleza. Muchas culturas originarias consideraban a la naturaleza como un maestro invaluable, un espejo de los ciclos de la vida y la muerte, del miedo y la renovación. Pasar tiempo en la naturaleza, observar sus fuerzas poderosas y sus procesos de adaptación, podía ayudar a las personas a desarrollar una perspectiva más amplia sobre sus propios miedos y a encontrar consuelo y fortaleza en la interconexión de todas las cosas. Los rituales de paso y la confrontación simbólica. Las culturas ancestrales a menudo utilizaban rituales de paso para marcar las transiciones importantes en la vida, incluyendo la confrontación con los miedos asociados a la madurez, la responsabilidad y la muerte. Estos rituales podían involucrar pruebas simbólicas, narraciones míticas y la guía de ancianos sabios, proporcionando un marco seguro para enfrentar los temores y emerger fortalecidos. La narración de historias y la transmisión de la sabiduría. Las historias y los mitos ancestrales a menudo exploraban temas de miedo, valentía y transformación. Al escuchar y compartir estas narrativas, las comunidades transmitían sabiduría sobre cómo enfrentar los temores, aprender de las experiencias de otros y encontrar inspiración para superar sus propios desafíos. Los héroes y heroínas de estas historias encarnaban la capacidad de usar la energía del miedo para lograr grandes hazañas. La sabiduría ancestral nos ofrece un camino para transformar el miedo paralizante que nos inmoviliza en una fuerza impulsora que nos capacita para actuar con valentía y determinación. Este proceso implica un cambio de perspectiva fundamental, dejar de vernos como víctimas de nuestros miedos y comenzar a reconocernos como guerreros interiores capaces de enfrentar y trascender la adversidad. El desafío de las creencias limitantes. Muchos de nuestros miedos más profundos están arraigados en creencias limitantes sobre nosotros mismos y sobre el mundo. La sabiduría ancestral nos invita a cuestionar estas creencias, a examinar su origen y a desafiarlas con evidencia de nuestra propia capacidad y resiliencia. Al reemplazar las creencias paralizantes por afirmaciones empoderadoras, podemos debilitar el poder del miedo. La acción como antídoto, rompiendo el ciclo de la inmovilidad. El miedo a menudo se alimenta de la inacción. Cuanto más evitamos aquello que tememos, más grande parece volverse el miedo. La sabiduría ancestral nos enseña que la acción, incluso un pequeño paso hacia adelante, puede romper este ciclo de inmovilidad. Al enfrentar nuestros miedos gradualmente y experimentar pequeños triunfos, construimos confianza y reducimos la intensidad del temor, el cultivo de la resiliencia, aprendiendo del fuego de la adversidad. Las culturas ancestrales reconocían que la vida está intrínsecamente ligada al sufrimiento y a la adversidad. En lugar de tratar de evitar el miedo y el dolor a toda costa, se enfocaban en cultivar la resiliencia, la capacidad de recuperarse y crecer a partir de las experiencias difíciles. El miedo, cuando se enfrenta y se supera, se convierte en una fuente de fortaleza y sabiduría. La sabiduría ancestral nos ofrece una perspectiva profunda y transformadora sobre el miedo. Lejos de ser un enemigo a ser erradicado, el miedo es reconocido como una poderosa fuente de energía intrínseca, un mensajero vital y un catalizador para el crecimiento personal. Al aprender a escuchar susurros, a canalizar su energía y a integrarlo a través de prácticas conscientes, podemos dejar de ser víctimas de nuestros temores y convertirnos en guerreros interiores capaces de enfrentar los desafíos de la vida con valentía, resiliencia y sabiduría. La invitación de la sabiduría ancestral es a dejar de huir del miedo y a comenzar a danzar con su energía. Al comprender su lenguaje, al honrar su función protectora y al movilizar su potencial, podemos transformar esta emoción aparentemente negativa en una fuerza impulsora para la acción, la superación y la conexión profunda con nuestra propia fortaleza interior. En lugar de ver el miedo como una sombra paralizante,
podemos aprender a verlo como un faro que ilumina nuestro camino hacia la autenticidad, el crecimiento y la plenitud, permitiéndonos vivir una vida más rica, valiente y profundamente conectada con la sabiduría temporal de nuestros ancestros. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.